Y no se aprende a leer leyendo, se aprende a leer jugando, cantando, viendo a otros leer, conversando. Capsulamos obras, además de 2 o 3 poemas de Vallejo. ¿Qué más se lee de Vallejo? Hola amigos de Misión Lectura. El día de hoy nos encontramos con la profesora Berta Navarro Navarro. Maestra Berta, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por su visita, por este espacio. La maestra Berta, el día de hoy, nos brinda su espacio, su hogar, para poder conversar acerca de un tema que a ambas nos apasiona, que es la lectura y la docencia. Así que amigos, vamos a agradecerle muchísimo, maestra, por este espacio. Bueno, presentemos a la maestra Berta. Berta es docente, ella es catedrática en la Universidad Nacional. También es investigadora, que es justo el punto que vamos a explorar más, maestra. Es escritora de textos pedagógicos, que luego vamos a conversar un poquito. Es amante de la lectura. Le gusta la danza, el teatro y la música. Gracias, maestra Berta, por abrirnos este espacio en su hogar. La verdad que conversar con usted va a ser muy fortalecedor para todos los amigos y amigas que nos ven a través del canal de YouTube. Empecemos, ¿qué le parece sobre su experiencia como investigadora? ¿Qué significa ser una maestra investigadora en nuestro país en estos momentos, en estos días? Cuéntenos un poco. Creo que antes de saltar a nuestros días hay que pensar que no podemos ser profesores si no investigamos, ¿no? Y investigar, más allá de cualquier hipótesis, estadígrafo, coeficiente que exista, es acercarnos a las personas, porque los seres que somos docentes trabajamos con seres que son estudiantes, pero lo que nos hace comunes es la humanidad. Y lo más difícil para un investigador es acercarse a la humanidad. Incluso hay un sesgo muy fuerte que yo considero peligroso en la investigación educativa, que es ponderar la investigación cuantitativa sobre la cualitativa, ¿no? Cuando lo cualitativo más bien es más interpretativo, más fenomenológico, podría ayudarnos a desarrollar una empatía con una base científica, acercarnos a las interpretaciones del otro, a exorcizar el juicio que a veces ponemos a los demás, ¿no? Y está muy de moda en investigación educativa ponerle cartelito a los alumnos, ¿no? Que el TDAH, que el TDA, que el neurodivergente, el neuro no sé qué más, pero ¿y qué hacemos con esos carteles? ¿No? O sea, ¿qué hacemos luego de haber puesto los cartelitos? Y de pronto lo que alguien asume como un cartelito no es sino otra cosa, una experiencia de vida, ¿no? Una experiencia cultural, una experiencia familiar. Tu pregunta me lleva a recordar al indomable Paulo Freire, a quien creo que debemos de volver a leer y no quedarnos solamente con el libro más marketeado y también que más recelos causa, que es Pedagogía del Oprimido, sino con todos sus otros libros, ¿no? Como Pedagogía de la Autonomía, Pedagogía de la Libertad, Pedagogía de la Esperanza. Y recordar que Freire estuvo en nuestro país e hizo investigación, ¿no? Y la investigación, primero para comprendernos a nosotros mismos, comprender nuestra circunstancia como seres individuales y como seres sociales, como seres trascendentes. Interesante, maestra. Hay mucho público de Misión Lectura, justamente es público docente, que nuestro proyecto está pensado principalmente para trabajar con docentes. Y lo que usted dice es bastante cierto, ¿no? Por ahí, por ejemplo, conversando con unos profesores me decían, ¿no? Sí, tenemos que investigar, para investigar tenemos que leer. Entonces, ahí tenemos varios factores que se van mezclando dentro del mismo campo docente, y la pregunta es el tiempo. ¿Cómo manejamos el tiempo? Me dicen, no tengo tiempo para leer, no tenemos tiempo para investigar, tenemos mucha carga administrativa. ¿Cómo usted maneja esos tiempos, maestra? No sé, a lo Vallejo viviendo 60 minutos por segundo, a veces, ¿no? A veces
hay que hacerle frente al sueño y al cansancio y ver que el reloj avanza y no vale cantarle el reloj detén tu camino porque no se detiene y a veces da la 1, 2 y media, 3 de la mañana, pero hay una misión, ¿no? Y cuando uno asume la misión y asume la trascendencia de esa misión y sobre todo pone en la balanza, ¿no? Que lo que uno haga o deja de hacer va a impactar a otros seres humanos. Creo que uno rescata o inventa la fuerza no sé de dónde, pero no le podemos contar a los estudiantes la misma historia siempre, ¿no? Ni podemos eh, no ampliar lo que uno mismo conoce. O sea, un maestro tiene que exigirse conocer cada día algo nuevo, no por esnovismo, no por sentirnos superior al otro, sino porque cómo generas necesidad de aprendizaje si te estrechaste a ti mismo, ¿no? Si vives cada vez en una suerte de una célula que se va constriñendo, ¿no? Entonces, para mantener el ánimo por enseñar y para mantener el ánimo que pueda contagiar al otro, animarse a aprender, también nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Y ayuda mucho los círculos de conversación entre otros profes, ayuda mucho leer anécdotas, leer la vida de otros profes para los que no siempre las cosas fueron sencillas. No sé, por ejemplo, en nuestro país, cómo fue la vida de José Antonio Encinas, cómo fue la vida de las hermanas Emilia y Barcia Bonifati. Y no es que después de inicios del siglo XX no hayan habido otros, solo que no quiero espolear a los que nos están escuchando para que averigüen cuáles son los actuales. Por ello va la vena investigativa que cada docente no debe perder, ¿no, maestra? Es importante. Usted que trabaja con muchachos, con jóvenes, en la cátedra de la Facultad de Educación, ¿cómo ve ese panorama con los jóvenes? ¿Cómo están llegando estos jóvenes? ¿Cómo van a egresar estos jóvenes? También es preocupante porque ha habido una disminución de ingresantes a la carrera docente. ¿Cómo ve usted ese panorama? Recientemente la carrera pública se ha hecho atractiva a nivel remunerativo, ¿no? Sin embargo, ese nivel remunerativo no compensa las horas no solamente de presencialidad que tiene que cumplir el docente, sino también el preparar clases, el atender a padres de familia, el hacer la suerte también de coach, manager, psicólogo, así no lo sea, ¿no? Pero además de eso, yo veo que nuestros futuros colegas que recién ingresan al primer año de facultad o primer ciclo, llegan con muchos vacíos, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos 7 de febrero, yo con un grupo de maestría que nos tocó el día jueves, les decía, bueno, le digo, antes que nada, qué bueno que ya estemos el 5 de febrero del 2026 y que no estemos en el 5 de febrero aquí en Lima en 1975. Y del grupo de maestristas, solo uno en ese momento buscó qué había sucedido el 5 de febrero del 75. Entonces, maestra, solamente de todo su grupo, uno, el único que tomó la iniciativa de buscar sin que nadie se lo pidiese, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que uno puede no saber, es más lo que uno no sabe que lo que sabe. Pero si alguien te genera una inquietud o alguien menciona algo en un contexto académico en el que uno esté inmerso, pues lo busco, ¿no? Y a diferencia de mi época, ¿no? En la que había que pelearse por buscar la tarjetita dorada de la cajita de la biblioteca, ahora uno hace clic y lo busca y lo tiene. El tema es para qué estamos haciendo clic también, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Interesante, maestra. Cuénteme, yendo por el campo de la investigación, a la maestra Berta, amigos, Misión Lectura, tiene dos de sus textos. Uno que yo lo considero fundamental, para mí particularmente ha sido de mucha ayuda. Yo cuando empezaba, hace mucho tiempo atrás también, con esto de hacer talleres y para docentes, llegó a mis manos este texto, que es el Manual de Animación Lectora, sacado para la
para el Ministerio de Educación, ¿no? Que la maestra se encarga de hacer este manual, cuando acá en Perú no se hablaba de lo que era animación, no se hablaba de lo que es lectura, tanto quizás como ahora, casi 20 años después, se habla. Y luego, en la Feria del Libro, me acuerdo con mucha alegría haber visto este texto, Didáctica General. Entonces, en el campo de la investigación, a usted la lleva por estos territorios. Cuéntanos un poco acerca de cómo concibe una docente, ¿no? Cómo tiene esa idea de querer publicar, de querer sacar un texto para otros docentes, ¿no? O sea, es una experiencia diferente. ¿Cómo es este proceso, maestra, para usted? En el caso del manual de animación lectora, tuve la oportunidad, hubo la convocatoria del Ministerio de Educación para desarrollar la autoría, y me movió mucho por las terribles cifras. Si recordamos las primeras cifras de PISA, o sea, después de tantos años, después de más de 25 años del primer PISA, seguimos bajos en comprensión lectora. O sea, recordar las cifras que estaban hace 25 años era realmente escalofriante. Eran cifras, con todo el respeto de la región, parecía ya de África subsahariana, ¿no? Y es que a veces en los institutos, las facultades, nos olvidamos que estamos formando a futuros docentes y nos olvidamos de enseñar a enseñar, nos olvidamos de enseñar a generar necesidad y aprendizaje. Y obviamente, para que alguien enseñe a leer, alguien le tuvo que enseñar cómo hacerlo. Yo tuve, antes del manual de animación de lectura, una experiencia personal. Mi madre fue profesora, como decían en aquella época, de tercera categoría, o sea, no tenía título, pero era una loca pedagógica total. Luego, cuando tuvo la profesionalización de INIDE, me llamó mucho la atención porque INIDE, que dependía del Estado, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, formaba a los docentes en una modalidad que hoy está por todo el boom y parece nueva, pero no es nada nueva, es la modalidad híbrida, ¿no? Ellos en enero y febrero, en los meses de vacaciones docentes, tenían la presencialidad, y de marzo a diciembre estudiaban a distancia cuando no había internet, estudiaban con el libro en la mano, ¿no? Entonces, yo crecí viendo a mi madre leer y comerse los libros, ¿no? Y vi además la efectividad que eso tenía, además las emociones que eso generaba, ¿no? Porque cuando se encontraban en los meses en vacaciones de julio, los que estudiaban en INIDE, y más aún enero y febrero, o sea, ese intercambio enriquecedor, el estar también de cerca con exalumnos, con estudiantes en diferentes zonas del país, y ver esa necesidad de querer hacer algo, pero no saber hacerlo, ¿no? Es como cuando alguien recién entra a la cocina, ni siquiera el huevo duro te sale bien, ¿no? Entonces, pero es que alguien te lo tiene que enseñar. Hay saberes que no se aprenden por ensayo y error, y además creo que sería antiético. O sea, si bien los profesores siempre estamos tentando hacer cosas nuevas, pero tienes que intentar hacer cosas nuevas cuando ya tienes un fundamento teórico y técnico pedagógico. No te puedes jugar con la vida de los demás. O sea, tienes que tener un sustento, y eso me preocupa en la formación docente actual, ¿no? Entonces, ¿quiénes son, digamos, los primeros referentes de la comprensión de lectura, ¿no? Por ejemplo, no sé, David Cooper, Frank Smith, ¿no? O sea, ¿quién se lee a esos autores fundamentales hoy en día, ¿no? Y también hemos tenido en Perú autores fundamentales, ¿no? Tanto varones como mujeres, pero, o sea, tal parece que lo último es solo lo que aparece en un blog, o lo último es la cita de la recita, ¿no? Y ¿dónde está lo fundamental, ¿no? Y curiosamente esos autores fundamentales se adelantaron muchísimo a su época, porque defendían, por ejemplo, la epigenética. Es decir, no hay un gen lector, no hay un ADN mitocondrial, ¿no?, que diga que voy a ser lector. La lectura se genera por un contexto sociocultural, y no se genera leyendo libros, se genera leyendo el paisaje, y los que estamos en la costa, no sé cuándo fue la última vez que vimos el sunset,
¿no? ¿Cuándo fue la última vez que un niño se sorprendió al ver cómo germinaba un frijol? O sea, el ver y el interpretar, el expresar algo más allá de lo que está frente a nuestros ojos, eso es leer. Leer el mundo, pero Exacto. ahora, ¿no? Pues un trabajo leer el mundo. ¿Qué es lo que falta en las escuelas? ¿No? Y falta en las familias, ¿no? O sea, las familias consideran que son muy modernas, muy del siglo XXI, o que están haciendo homeschool porque el niño está 24/7 con el celular en la mano. Pero ese niño no ha visto el camino que puede seguir una hormiga cuando le ponen en una esquina de la casa un poquito de azúcar, ¿no? Ese niño no se ha sorprendido porque si en estos días de verano está con una lupa, ¿no? Sobre un papel, el papel va a empezar a encenderse. O sea, esas cosas no necesariamente se aprenden en la escuela, se aprenden en el hogar y se aprenden en la calle. O sea, ¿dónde están los niños en los parques? Ahora hay más pet friendly, ¿no? Y creo que habría que devolverle a la ciudadanía, pero a los niños especialmente, espacios para el asombro, ¿no? Volver a una pedagogía del asombro, de la sensorialidad, de las suposiciones, de la imaginación. Claro, maestro. Justamente leyendo a esos autores, las fuentes, como se diría, es que surge su trabajo de investigación. Es como hacernos llegar ya un poco más, ¿cómo le podemos decir? Lo que usted ha leído de todos los fundamentos teóricos, un poco más sencillo para que podamos llegar de repente a todos, ¿no? Con didáctica general. ¿Qué le pareció el trabajo que realizó en didáctica general, maestra? ¿Cómo concibe Para muchos docentes de repente también están interesados en hacer este tipo de textos, este tipo de trabajo de producción. ¿Cómo usted lo maneja? ¿Qué les diría? Una de las cuestiones que me propuse como una cuestión ética cuando diseñé y desarrollé Didáctica General, ese texto que lo publicó la Universidad de Villarreal, ¿sí? Es no poner un San Benito a ningún modelo pedagógico, ¿no? Entonces, el libro tiene 4 capítulos. A partir del segundo capítulo, uno se dedica a los modelos de heteroestructuración, donde está la escuela tradicional, los modelos de autoestructuración y los modelos de interestructuración. Resulta que ha habido buenos y malos profesores en cualquiera de los 3 modelos, ¿no? Y hay muchas cosas rescatables en cualquiera de los 3 modelos. Jalonando un poco esto a la investigación y a la lectura, por ejemplo, en el modelo de estructuración se leía en voz alta, se organizaban debates, se desarrollaba mucho la capacidad argumentativa, y esto es algo que se ha perdido, ¿no? En el modelo de autoestructuración, por ejemplo, no es haz lo que quieras, ¿no? O sea, en el modelo de autoestructuración el profesor se convierte en un diseñador de las actividades y en un acompañante de las actividades, y tiene que estar mucho más pendiente de las actividades, pero valorando, impulsando, formando la autonomía del aprendizaje, ¿no? Y en el modelo de interestructuración, sin lugar a duda, la experiencia sociocultural que demanda de la mirada del profesor una mirada empática, una mirada abierta, una mirada libre de prejuicios culturales, está allí, ¿no? Para hacerse presente. No podemos decir que vivimos y que somos peruanos en un magnífico país multicultural, multilingüe, ¿no? No sé, donde además de español hablemos barbaridades, ¿y qué más hablamos? ¿No? O sea, o donde solamente validemos la experiencia citadina, la experiencia de Lima, y neguemos las experiencias de los demás, o desconozcamos la realidad educativa de otros espacios. A mí era cosa de un mes y medio, se me rompió el corazón con esta tragedia que tuvo lugar en Iquitos, me parece, ¿no? Cuando una embarcación con profesores, ¿no? Encalló y ha habido muertos. Pero es como que si dijéramos, pues, no sé, que se cayó un pájaro de la rama. O sea,
sea, y todavía hay esa realidad hoy, 2026. Hay esa realidad educativa en nuestro país. Y yo me pregunto, ¿y cómo hacen esos profesores para acompañar la lectura? ¿O qué hacemos desde Lima para enterarnos que hay una realidad así? O sea, ¿qué cuentos, qué novelas que se ubican en la Amazonía leemos? ¿No? ¿Cómo juzgamos al otro que sigue comiendo hormigas, que sigue comiendo orugas? ¿No? O sea, siguen siendo para nosotros salvajes. ¿Sí? Entonces, creo que hay una necesidad muy grande de responder a las necesidades educativas y a la vez de crear una sensibilización hacia una educación que se ejerza desde un derecho pleno, ¿no? Donde la educación no sea un adorno, una palabra, sino sea algo fáctico. Cierto, maestra, viendo ya nuestro campo educativo, el panorama educativo en nuestro país, pues es, no sé, como un rompecabezas, es algo que no está definido. Tomamos modelos extranjeros, los acomodamos, el otro gobierno lo desechamos, trabajamos otras cosas, pero lo que usted menciona en este libro, por ejemplo, se puede ir tomando de cada, ¿no? Lo positivo que tiene y no desecharlo, ¿no? O sea, creo que es no sé si un mal hábito de la docencia, del campo pedagógico, que aparece un modelo nuevo y a todo lo que pasó, me acuerdo mucho, estaban bastante de moda los organizadores gráficos en algún momento. Todo era mapa conceptual. Entonces ya no podías hacer otra cosa, solo mapas conceptuales. Pero ni siquiera te enseñaban a hacer mapas conceptuales, simplemente no, haz un mapa conceptual. Entonces, eso, por ejemplo, ahora, cuando está en aula, incluso con estudiantes ¿no? universitarios, se pedía hacer un mapa conceptual y solamente es encerrar ¿no? en un elipsis, una tripa conceptual. Exacto, pero lleno de palabras, ¿no? O sea, todo el párrafo encerrarlo y ese era un mapa conceptual. Entonces, uno dice, ¿no? En una época tanto se habló de ese tema que al final nadie lo entendió, lo procesó. Luego surgió otra cosa, desecharon eso y avanzaron con otro. Creo que por eso no avanzamos. No tenemos una guía clara de lo que queremos. No empatizamos tampoco con las diferentes realidades que puedan haber dentro de nuestro país. Y justamente vamos por el camino de la lectura. Usted nos dice, por ejemplo, que debemos humanizarnos, ¿no? Con esa educación debemos recordar que es humanizante. En el campo de la lectura y la literatura, pues qué mejor es la literatura la que nos hermana, nos acompaña y nos lleva. Dentro de ese campo, maestra, usted ha visto actualmente en nuestros modelos pedagógicos, nuestros planes curriculares, el curso como literatura como tal ya no existe, ¿no? Pero tampoco el fondo tampoco está existiendo. Entonces, ¿usted cómo ve este panorama? ¿No? La argumentación fue que la comunicación debía de verse como un todo, ¿no? De manera global, y obviamente esa es una propuesta de estudio filológico y de aterrizaje en aulas a partir de una experiencia real de comunicación, pero no sé si fallamos los de educación superior en no ajustarnos a lo que se tiene que entender por eso. Por otro lado, creo que la historia del Perú y la democracia anda bastante grave, por eso tenemos casi 40 postulantes a la presidencia. Eso que tiene que ver con lo que estamos hablando, que nos hemos acostumbrado al así dice el papel, ¿no? O como nadie me dice, no lo puedo hacer, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que como en el área de comunicación no hay de manera expresa una competencia literaria, entonces es como que sí, está muy enralecido, ¿no? Está muy enralecido eso. Cuando más bien la literatura puede dinamizar la oralidad, puede dinamizar la lectura, la escritura, ¿no? El análisis de imágenes, la interpretación, y además desarrollar en los chicos una experiencia, como acabas de mencionar, interpretativa, fenomenológica. O sea, no solo lo que me parece a mí, sino en qué contexto fue escrito eso, o sea, en qué contexto, qué significa eso. La sorpresa que puede significar encontrar dos o tres
autores que no se conocieron entre sí, sin embargo sus mensajes coinciden, ¿verdad? Pero está muy venida menos y por otro lado encapsulamos autores, encapsulamos generaciones, encapsulamos obras, ¿no? Por ejemplo, no sé, además de 2 o 3 poemas de Vallejo, ¿qué más se lee de Vallejo? ¿No? Y se leen pedacitos y es complicado porque si el niño, el adolescente, el joven no desarrollan su capacidad de interpretación simbólica, de interpretación y argumentación de lo que ellos están desarrollando, ¿cuándo lo van a hacer? O sea, hay cosas que no surgen de manera automática. Eso es cierto, y no se acompaña, ¿no? O sea, usted menciona Vallejo, o sea, Vallejo para leerlo no es sencillo leer a Vallejo o interpretar algo, aunque sea solo por el goce de la palabra, ¿no? El ritmo, la rima, la musicalidad que pueda tener, la protesta, el tema, todo lo que pueda ver el estudiante por sí solo, no lo va a encontrar de repente de una manera sencilla. Entonces el docente también tiene que leer, o sea, eso es lo que también encontramos dentro de las aulas. El docente que no lee y manda a leer a sus estudiantes y docentes que no, o sea, no surge, no hay el acompañamiento de lectura. Y la literatura sirve mucho para eso, maestra, ¿no? Pero la estamos alejando por completo de las escuelas, no solo en las escuelas, también hay una incidencia en lo que es en la educación superior. Así es, y por otro lado, algunas betas que tenemos no las aprovechamos lo suficiente. Por ejemplo, el día del ogro, que debería ser más bien el día del logro, también puede ser un día del logro familiar, ¿no? Te comento una experiencia como lectora. Ya en la universidad recién leí a José María Arguedas, no lo leí en el colegio, ¿sí? Y uno de el primer libro que leí del Taita Arguedas fue Jaguar Fiesta, y yo vivía además de con mis padres y mis hermanas, con mis abuelos maternos. Y mi abuelo, el Taita Manuel, era de Ayacucho, de la zona de Lucanas, cercana a Carabalí, Arequipa. Salió como muchos salieron por la migración, por la persecución política, por buscar algo mejor. Pero es que Arguedas no tenía piedad, en el sentido de que en Jaguar Fiesta hay muchas expresiones quechuas. Y que yo no sabía qué entender, y en ese tiempo no había Google, ¿no? Pero de hecho que yo había escuchado a mi abuelo hablar en quechua, de hecho que sabía y entendía algunas palabras quechua sueltas, y entonces, ¿qué hacía? Me tiraba en la cama con él y le decía, papito, ayúdame. Y él se emocionaba y me contaba sus propias historias que hasta entonces no me había contado de cuando él participaba en los Jaguar Fiesta. Y lloraba con ese llanto entrañable de quien extraña la tierra, de la rabia de no poder volver, de la rabia de a veces tener que ocultar que era un hombre que hablaba tan bien español como tan bien quechua como el mismo Arguedas, ¿no? Y me decía, hija, qué bien que tú estás leyendo esto, hija, esto tienen que leer en los colegios. Y te hablo pues de hace, no sé, hace 45 años, 40 años de eso, ¿no? Y cuántos abuelos, cuántas abuelas están allí con su experiencia de vida, ¿no? O sea, podríamos hacer de ellos libros humanos también, ¿no? Que cuenten, que ayuden a crear ese contexto que por diferentes circunstancias, el día a día, los padres que tienen 2, 3 trabajos, etcétera, no tienen los espacios de conversación con los menores, pero que podrían estar ahí otros familiares, ¿no? Y hacer una significatividad afectiva real, ¿no? Mucho más allá del te subo puntos, te pongo puntos, te quito puntos, ¿no? O sea, el cariño, el afecto, eso se convierte en un soporte de vida. Ahora se lee también Arguedas en el colegio, pero por el concurso que existe, ¿no? Prácticamente una lectura de carácter obligatorio que he visto que algunos docentes imponen a sus estudiantes, que no debería darse. Esa experiencia que usted nos cuenta es súper tierna, súper interesante, y que todos
los que tienen a sus abuelitos pues todavía pueden trabajar sus historias, ¿no? ¿Cuántas historias pueden generarse con ellos, maestra? Así, maestra, la literatura siendo tan importante, la verdad que es un poco desgarrador el hecho de no poder decir nada, o como usted dice, ¿no? Si no está acá la competencia literaria, entonces no se hace y se olvida otras cosas. Se podría camuflar de muchas maneras, ¿no? Y también depende del docente. Y en su reemplazo, tal vez, quiero pensar, el plan lector es como el salvavidas, pero el plan lector, pues, es una realidad distinta en distintos lugares, ¿no? Cada uno a su manera, hasta que sale la resolución 062, donde nos habla de trayectorias literarias, nos habla de mediación de lectura. Por primera vez aparece el término en plena pandemia, si no me equivoco, aparece esta nueva resolución. Usted también ha trabajado con editoriales, ¿no es cierto?, con plan lector. Los profesores a veces no se tiene muy en claro, el estudiante debe elegir, yo tengo que elegir, si tú eliges imponer, pero creo que tiene que ver con lo que usted dice, que interpretamos a veces mal lo que está en la letra. Yo pienso que no está mal de que el estudiante, que nosotros podamos sugerir los textos para el estudiante y también obviamente recibir el feedback del estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría leer, cuáles son sus intereses, para hacer un buen diagnóstico de plan lector? Pero criterios de selección, maestra, ¿qué podríamos decir a los colegas? ¿Cómo podríamos trabajar un plan lector? ¿Qué experiencias tiene usted con esto del plan lector? Una primera experiencia que me preocupa es que los planes lectores tienen un sesgo altamente narrativo y la literatura no solo es narración, la literatura es poesía, la literatura es teatro, la literatura es canto, si no hay que escuchar pues los huaynos, los jarawis, ¿no? Creo que es importante de pronto para octubre, noviembre, hacer como parte de la experiencia de plan lector la proyección de lo que con los chicos se puede leer, ¿no? Si ellos ya gustan de un autor, de pronto mostrarle otras obras de ese autor o obras que estén con temáticas cercanas, ¿no? Por otro lado, no es que no hay que escuchar a los chicos, pero ¿qué chico va a una feria de libros con sus padres? O sea, ¿qué chico conoce un abanico de autores como para poder escoger? Y ojo, no estoy diciendo que ellos no escojan, solo que el profesor va a tener que hacer la de coach, la de acompañante, la de motivador, mediador, ¿no? Mostrarle los libros que hay, ¿no? Y poder organizar algo con ellos, ¿no? Poder hacer las veces de animador a la lectura desde su propia experiencia, ¿no? Desde mirar qué es a lo que los chicos les gusta, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hablamos de la literatura del 27, ¿no? De García Lorca, o sea, ya, después de Bodas de Sangre no hay nada más que haya escrito García Lorca, no sé. Hay poemas muy únicos que tiene García Lorca. Sí. Me gusta en La luna se va la fragua, ese poema me parece súper interesante. Hay poemas altamente sensuales y además completamente contestatarios a lo que era el rol del hombre y de la mujer en su época, como puede ser la casada infiel, ¿no? Y a mí me encanta tanto, no sé si me permites que yo hice la respuesta, ¿no? Porque en el poema dice la voz poética, ¿no? No diré por hombre las cosas que ella me dijo, ¿no? Fue una noche de Santiago cuando me la llevé al río, ¿no? Pies gitanos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, dice Federico García Lorca. Y una tal María Luisa Madrid, que es mi alter ego. Soy Consuelo, la de los pies brujos, ni taber ni nave, María Luisa tal vez. Nunca fui de un payo, no bailé por Parné. Mis pies gitanos se alzaron del suelo en Santiago y en tu playa caí.
¿Cómo me libraré de la hoguera? ¿Qué culpa tengo si levitan cuando entonas coplas en el tablao? Por mis muertos que ellos dan contigo, los lío y se liberan, los corto y reverdecen. Átalos que te doy tomillo y laurel. Nunca fui de un payo, no bailé por parné. Corta las naranjas de mi huerto. ¡Hala! ¡Venga ya! Que son tuyos mis pies, que ya es mío tu clavel. Que nunca fui de un payo, que no bailé por parné. Sí, soy Consuelo, la de los pies brujos. ¿Y qué? Mi alma gitana llora al rítmico son de una vela. Llora y flamea porque no se arrepiente de aquella madrugada primera. Qué bonito. A veces hago garabatos. No, pero son buenos garabatos. Quisiéramos hacer garabatos también. Pero eso es interesante, o sea, hasta en eso no puede, ¿no? Usted responde a una voz poética, sigue el estilo, sigue las formas, una gitana, y es muy, muy interesante. Y eso también podemos aplicar. Aquí volvemos a es como un círculo, ¿no? El que lee, escribe, ¿no? O sea, el que lee le gusta escribir y busca, el que lee recomienda lecturas. Entonces tenemos que hablar de una formación literaria del docente, una formación lectora del docente. Eso es importante. Inclusive, no sé, en los intercambios de regalos, ahora que estamos cerquita de San Valentín, ¿no? El único santo ecuménico, ¿no? Todas las iglesias lo celebran. No sé a quién se le ocurrirá regalar un libro, ¿no? No sé, qué lindo sería que uno le regale un libro. El libro dura más. Ajá, sí. Eso es importante. No sé qué leí, creo que es en España, que el día del 23 de abril, día del libro, regalan una rosa, creo, o algo así, una tradición. Así. Siempre he visto, ahora que se ve tanto la globalización, que hablaban de regalar una rosa por lo que era delicado, tanto como la lectura del libro, no su libro y su rosa. Bueno, acá la rosa nada más queda como la anécdota. Entonces, maestra, la premisa es leer. Y no se aprende a leer leyendo, se aprende a leer jugando, cantando, viendo a otros leer, conversando. Mi abuela, te decía que me crié con mis abuelos, mi abuela era una señora de su época que con las justas había llegado a segundo de primaria, porque quedó huérfana muy chica, pero era una ávida lectora y no leía cualquier cosa, leía esto, leía la Biblia, pero para mí era magnífico verla leer, ¿no? Y cuando yo todavía no sabía leer, me leía ella estrofas de la Biblia y me enseñó todo el Salmo 23, que para mí es desequilibrador cuando lo escucho como salmo responsorial, porque para mí nunca fue un salmo responsorial. O sea, yo recuerdo que aprendí el Salmo 23 y mi abuela me decía que Cristo me amaba a mí como si yo fuera una de sus ovejas, ¿no? Y que yo era una ovejita y que él era el buen pastor que nos acunaba. Y bueno, y mi hermana mayor, porque si los hermanos mayores no abusan de ti, no has tenido infancia, ¿no? Entonces mi hermana mayor decía, claro, porque tú eres la oveja negra, ¿no? Porque mis hermanas eran crudas, yo no sé si me cambiaron en el hospital, no, pero... Y me acuerdo que una vez mi abuela paró la oreja, ¿no? Paró la oreja y sabía que yo sufría porque me negreaban, ¿no? Y lejos de llamarle la atención, porque yo dije, uy, ahorita le metí un cocacho, ¿no? Pero no, me dijo, hija, y yo para entonces ya sabía leer, ¿no? Y un truco de mi abuela que lo podemos usar los profes también, porque también hay que tener un poco de dramatismo, ¿no? Que decía mi abuela, dice, hija, ven, léeme por favor este pasaje, porque ya no me hacen bien estos lentes, no veo bien, pero esa misma abuela cosía, bordaba, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y me hizo leer nada menos que Cantares 1:5. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena,
porque el sol me miró. Y la verdad que me marcó, o sea, sí, morena soy pero codiciable. Entonces, imagínate, una abuelita con segundo año primaria, pero que tenía esa emoción, esa capacidad de compartir lo que era bueno para ella. Y se me pegó, pues, ¿no? El hecho de leer, de cantar, porque además a veces cantaba estrofas, párrafos de la Biblia. Y como te decía hace un momento también mi madre, ¿no? Que era capaz de leerse un libro entero toda la noche y dar al día siguiente el examen en INIDI y sacarse encima 98 sobre 100, 99 sobre 100. O sea. Se va formando como lector. Es un contexto. En la medida que te van formando, no sé el contexto. O sea, a veces dicen, ay, qué suerte que tu hijo lee, no es suerte. No, es un contexto, sí. Pero también cuestiones cómicas. Hay un libro que hasta ahora no lo he terminado de leer, espero luego de esta entrevista exorcizar mis traumas. Me acuerdo que cuando mi papá escuchó que me negreaban y yo lloraba, porque en esa época para variar daban una serie de Raíces, no dicen, ya ves, si hubieras nacido un poco antes eras la esclava, que no sé qué. Entonces, mi papá queriendo que yo no sufra por eso y animándome también a leer, me compró La cabaña del tío Tom. Y nunca lo terminé de leer. Te juro que no. Ese libro es un poco polémico, según lo que lo leí. Yo también lo he leído La cabaña del tío Tom. Es triste, tiene muchas cosas y cuando ya comencé a investigar, ¿no? Yo lo leí en el colegio, me acuerdo que comencé a leer La cabaña del tío Tom. Y después ya ahora, buscando una información para recomendar, y había polémicas. Por un lado, a muchos sectores no les gustaba, odiaban al tío Tom. O sea, interesante, no voy a spoilear para que pueda terminar. Es una recomendación lectora, busquen La cabaña del tío Tom, ayudemos a nuestra verla. Sí, a superar mis miedos. Supere su miedo. Pero algo así, lo que me ayudó mi padre es que no había mes que no comprara selecciones. Podíamos estar a veces en crisis económica, porque qué familia no ha pasado crisis económica, pero selecciones no podía faltar. Y yo me acuerdo que lo primero que leía cuando llegaba selecciones a mi mano era La risa remedio infalible, ¿no? Después Citas citables. También. Y el libro del mes, ¿no? Porque hacía un comentario, se presentaba un libro. Una reseña. Sí. Buenísimo. Hace poco también paseando encontramos una selección. Dije, las selecciones fueron 20 años para atrás. Sí. Y hablando de citas citables o de La risa remedio infalible, pues también hay que leer eso en plan lector, ¿no? O sea, también hay que leer cosas que nos den risa. Claro. También hay que leer partir de lo absurdo, también hay que leer novelas futuristas, también hay que leer a los nuevos literatos, también hay que leer a mujeres, que es a las que menos se lee. Hay temas también muy sensibles que se pueden abordar con la lectura, ¿no? O sea, un tema creo que muy delicado en las escuelas es el tema de la depresión adolescente, ¿no? Y es un tema que casi no se aborda, ¿no? Sin embargo, mira la historia de cuántos literatos. Yo hace un tiempo señalaba a José María Arguedas, ¿no? Y lo dejamos ahí, pero, o sea, ¿cómo trabajar su biografía con semejante final? O a Violeta Parra, ¿no? O sea, no me imagino a alguien diciendo un día, gracias a la vida que me ha dado tanto, y luego decidiendo. Es que los seres humanos somos seres complejos, ¿no? Y no se trata de decir, sé fuerte, tienes que ser fuerte. O sea, la depresión no se trata de ser fuerte ni de ser débil. Son otras cosas. Creo que los profesores tenemos diferentes desafíos que de la mano de la investigación, de la lectura, pero sobre todo del afecto y de ver a la otra persona como un ser humano tan pleno como uno mismo. Y entonces puede surgir un compromiso y pueden surgir ideas que pueden salvar al otro y a nosotros mismos. Es cierto, maestra. Y ahora que estamos en su faceta de lectora, usted ha elegido unos libros para mostrarnos, ¿es cierto?
Entonces el momento llegó. Aparte de lo que nos ha compartido. El momento llegó y tienen Kleenex también, ¿no? Porque puedo llorar, ya. Además de la Biblia, que como te digo fue lo primero que leí, pues soy loca generación del 27, ¿sí? Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rosa Chacel, porque también hubo mujeres, Alberti, ¿no? Y Alberti que se la pasó tantas décadas fuera de su país, ¿no? Hay un poema donde casi reclama, ¿no? ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantas con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombres miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los sienten? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos. ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los mares y campos andaluces no hay nadie? Ya hay 3 estrofas más que no voy a leer porque se trata de generar ganas de leer. Y es que imaginemos lo que es para un joven salir de su tierra, no porque decida por su propia voluntad, sino que decida salir para salvar su vida, por esa Andalucía despreciada por el gobierno de entonces que duró varias décadas, ¿no? Porque no hablaban español, ¿no? Porque la España de la vergüenza, ¿no? Entonces, me encantan los del 27 por eso, porque creo que buscaron desarrollar una capacidad de autenticidad y de ser coherentes. O sea, fueron poetas no solamente de la pluma, de la tinta, sino fueron poetas de vida. Y hay pocos poetas como ese, como ellos, ¿no? Y sin ser del 27, hay un maestro, un amigo, un poeta, y lo digo en presente porque las personas que trascienden siempre están aquí y el ahora, ¿no? Y Jorge Runciman, y este no es un libro, págalo por no es un libro de poemas, no es un poemario, sino más bien es un libro de poemas, Oniria. Y resulta que Runciman y Oniria tienen muchas cosas en común con la vanguardia, tienen mucho en común, incluso, por si acaso no es error de imprenta, no es que esté mal compaginado, pero Oniria se lee y se abre así, ¿no? Porque Oniria es el lugar de los sueños, es la posibilidad de nuestros sueños, es la posibilidad de la fantasía, de la creatividad, de eso que tanta falta nos hace a los seres humanos y a los maestros, ¿no? Y si me permites, quisiera leer uno de sus poemas, Natura, o poema del eterno retorno. Yo soy hormiga psicodélica, una plancha en do mayor. Yo soy la luna pisoteada y soy el aire y soy la flor. Ahora soy flecha que cruza aquel espacio que me separa de tu amor. Yo soy el verso sin rima y sin medida, poema suelto, puñal herida. Yo soy rubor que acude a tus mejillas cuando al mirarte sientes mi beso en flor. Yo soy la rueda que gira, eterna, gira. El grito de dolor que en el fondo de la herida se eleva a Dios, lo busca y no lo encuentra. Mañana seré planta, barro, insecto, ceniza, aire, polvo. Oh, qué feliz sería si tan solo un recuerdo te quedara de mi amor. Y es que de una forma u otra, todos mañana seremos barro, ceniza, aire, polvo. La trascendencia es hoy. Bien, maestra.
Bueno, ya estamos acercándonos un poco al término de la entrevista, una conversación que hemos disfrutado mucho, la verdad. ¿Qué libros usted nos recomendaría? O sea, siempre preguntamos los libros que nos gustan, los libros, pero ¿cuáles son los que de repente a usted le han marcado, que usted considera que nosotros deberíamos también acercarnos a estos libros? No importa la razón, sino simplemente qué textos usted cree que podría regalarnos los títulos el día de hoy. Un libro que me marcó de chica, porque éramos 3 hermanas mujeres, fue Mujercitas. Un libro que me marcó en secundaria fue El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Creo que lo que más me emocionó fue saber que fue escrito en 2 partes, ¿no? Porque la primera parte era tan buena que los piratas de aquel entonces literarios crearon la secuela, ¿no? Y entonces los motivaron a Cervantes a hacer la propia, ¿no? Y bueno, y luego hay diferentes textos para diferentes, creo, estaciones de la vida, para diferentes estaciones del ánimo. ¿No? Arguedas, ¿sí? Y la poesía de Arguedas. No que lo literario no me guste, pero si alguien me dice, oye, te regalo literatura de Arguedas, ¿prefieres la narrativa o la poesía? Yo la poesía de Arguedas. Por esa impronta familiar, ¿no? De haber crecido con huaynos quechuas, de haber crecido con expresiones quechuas. Y bueno, hasta ahora he dicho solamente nombre de varones, ¿verdad? Sí, pero como te digo, hay diferentes experiencias para cada momento de la vida, ¿no? Rosa Chacel, de la generación del 27, me parece que debería de revalorarse sí o sí. Con todo lo comercial que le ponen de cartel a Isabel Allende, creo que es una lectura importante. Hay libros, ha escrito para todos los gustos, ¿no? Y creo que hay que seguir explorando, ¿no? O sea, yo estoy diciendo una lista muy chiquita, ¿no? Pero que es necesario explorar. Tampoco quiero recomendar porque la lectura es así, no sé, como un vaso de vino, ¿no? O sea, yo te puedo decir que sí, que me gusta el vino tinto, pero vamos a ver de qué marca, ¿no? O sea, yo te puedo decir que me gusta la poesía, de pronto más que la narrativa, pero vamos a ver quién escribe la poesía, ¿no? Y me gusta también leer y los libros que no se leen, o sea, porque no me imagino a un dramaturgo, no me imagino a Shakespeare escribiendo para que lo lean, o sea, jamás, ¿no? O sea, la dramaturgia, que es parte de la literatura, o los textos dramáticos son parte de lo literario, no se escribieron para ser leídos. Se escribieron para ser vistos, ¿no? Primero en plazas, en los atrios, ¿no? Los que tenían permiso del clero podían hacerse. Y luego el teatro contestatario, ¿no? Como el teatro andaluz, donde incluso hasta ahora, sobre todo para la fiesta de la Virgen del Rocío, ¿no? Se huele en el teatro, o sea, está la experiencia, o sea, el olor al tomillo se te queda impregnado hasta en el cabello, el olor a canela, a naranja hervida, ¿no? Porque eso es teatro, o sea, el teatro no solamente es ver al gran actor que está allí haciendo lo suyo, ¿no? Sino es toda la experiencia que no se gana con un cortinaje. Y ese es otro tema que será seguramente más adelante otra cuestión de conversación o con otro invitado especialista. Pero hay mucho sesgo también con el tema del teatro, ¿no? Como con el tema de la declamación. Me ha tocado asistir a veces a colegios como jurado de declamación y la verdad que a veces he sentido ganas de llorar. O sea, no por lo que el niño o el adolescente declamaba, sino por cómo lo hacía. O sea, se pasaba de una sobreactuación a una entonación completamente errática, donde pues
la poesía no tenía ningún sentido, el texto poético no tenía ningún sentido porque no le estaban dando la entonación, la cadencia, no se había metido a la lógica del texto. Y he ahí la importancia de lo literario, ¿no? Porque comprender, por ejemplo, poesía, la única forma no la única, pero una de las formas en que alguien se puede dar cuenta que el otro está comprendiendo lo que lee es con la capacidad tonal en lo poético. Pero si voy a recitar, no, mamita querida, mamita dorada, te invito al cine y tú pagas la entrada, o sea, eso no es poesía si tenga rima, ¿no? Entonces, hay muchos espacios que seguir trabajando, que seguir investigando. Si de pronto hay talleres extracurriculares, hay asignaturas donde a los futuros docentes de primaria, de inicial y de lengua y literatura en secundaria se les enseña a leer poesía en voz alta. Ojalá yo. Maestra, ¿y algún poeta o alguna poeta que se le ocurra que se puede trabajar con estudiantes y que no se ve hoy? A un poeta que no sé si se considere poeta oficialmente, yo lo considero poeta, a Silvio Rodríguez. Sí, y te digo que no sé si le consideren poeta, no creo que nadie lo escuche en la escuela o que haya leído su poesía. Hace poco estuve en una sesión, un taller de psicología como paciente, ¿no? En un grupo, y llegaron unos jovencitos, ¿no? Unos practicantes de psicología, ¿no? Y otras cosas, decían, ¿qué les gusta? Le digo, la música. Oh, de Silvio, se quedó el chico así. Sí, le digo, Silvio Rodríguez. Y Silvio da para mucho. O sea, Silvio da para hacer intertextualidad con la generación de su época. Pensemos que también hay una generación de la diáspora en el mismo Chile. Isabel Allende no podía volver a su país. Hablemos de la diáspora de los literatos en Argentina, de los desaparecidos en la época de Videla. No, ni que hablar de las totalidades, no voy a mencionar otros países, pero, o sea, ¿cuánto de eso conocen los futuros docentes? ¿De cuánto de eso se puede seguir haciendo música? ¿No? ¿Qué más podríamos hacer entre La niña de la lámpara azul de Uren y Mi unicornio azul se me perdió, pastando lo dejé y desapareció? ¿No? Porque hay ciertas continuidades y hay ciertas ratificaciones de lo simbólico. O sea, ¿qué es lo azul en el arte? ¿Qué es lo azul en lo literario? ¿Qué es lo azul en Eguren? ¿Y qué puede ser lo mismo azul del unicornio azul de Silvio? Y nuevamente volvemos a la premisa. Para que todo eso pueda surgir en el aula, el docente se tiene que preparar. Se tiene que formar, tiene que leer, escuchar. A veces cuando hago talleres yo hablo de educarles, ¿no? O sea, busquemos, ¿no? ¿Qué páginas podemos seguir? ¿A qué escritores podemos seguir? Ahora los escritores también tienen sus redes, para los artistas. Y es eso, ¿no? Es investigar, leer, conocer, reconocer y planificar. ¿No? Esa es la tarea que nunca se acaba y debe terminarse nunca del docente, ¿no? Ya estamos cansados hacemos las cosas porque así siempre se hace. Para replantear eso y decir, hacemos las cosas porque sabemos un poco de esto, tomamos un poco de aquello, mezclamos, fundamentamos con teoría y lo aplicamos. Así es, y asumiendo además el desafío de incorporar en ello, como muchos ya lo están haciendo, la inteligencia artificial, pero siempre con el título de copiloto. O sea, los seres pensantes que decidimos, los que amamos, los que nos emocionamos, los que lloramos, los que a veces queremos mandar allí mismo la frustración que tenemos, somos nosotros, no la inteligencia artificial. Porque también hay, sí, planifica en 5 minutos tu bimestre, ya, y ya está. Plop, plop, plop.
plop. No. Puede ser un copiloto, puede ser, y lo que debe ser, una gran herramienta, sí, pero quienes decidimos somos nosotros. Por eso me decías, ¿qué libros recomendar? Va a haber que tener mucha capacidad de percepción de las necesidades de los estudiantes, de las necesidades que ellos sienten y de las necesidades que no sospechan que tienen tampoco, ¿no? Porque las abuelas eran muy sabias cuando decían que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces no sentimos la necesidad aunque la tengamos. Sí, maestra. Bueno, para cerrar tengo una pregunta que apunté. Ya hemos abarcado a la investigadora, la Berta lectora, la Berta narradora. Y bueno, vamos a ver la Berta maestra. Con una pregunta nada más, ¿no? Que básicamente es que usted nos pueda compartir alguna anécdota significativa que la docencia le haya regalado, maestra. Yo sé que habrá muchas, pero alguna con la que usted se quede y alguna que nos pueda compartir. Efectivamente, hay muchas. Voy a contar la última, que no sé, no estoy segura si es anécdota, pero sí es una experiencia de vida. El anteaño pasado, bueno, el año pasado también otra persona, pero el anteaño pasado ingresé a un salón con la firme convicción de compartir esperanza, de compartir trascendencia, porque me habían dado un diagnóstico un poco complejo y no quería que mi preocupación personal trascienda a los demás, ¿no? Y entonces, aunque suene guachafín, de verdad que recé mucho para lograr ese propósito. Y cuando me encuentro en un salón de la universidad con un futuro colega nuestro de inglés y el año pasado con un futuro colega nuestro de historia, que eran parte del estudiantado, ¿no? Pero este chico de inglés era invidente absoluto, tenía pérdida absoluta de visión. Nadie me dijo, vas a estar en tal salón, mira, hay un chico con esta necesidad, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, sentí que no sabía nada. Sentí que todo lo que había preparado en ese sílabo no era necesariamente para ese chico. O sea, empecé a indagar, pero el muchacho me enseñó muchísimo. Me decía, profe, no se preocupe, usted lo pone en Word y yo tengo un software que lo va a leer, ¿no? Incluso el chico se empezó a reír de la circunstancia. Me decía, profe, nos vemos mañana. Y yo a veces, por distracción o por hiperconcentración, cruzo los nombres, ¿no? O sea, a las Carmen les puedo decir Clara, claro que nunca a las Clara le voy a decir Carmen, ¿no? Pero a los Rolando, a veces les puedo decir Rodolfo, ¿no? Y un día digo, hasta mañana, Rodolfo, y se empieza a reír y dice, profe, míreme bien, no soy Rodolfo, Rodolfo es el reno. Y te cuento esto porque esa apertura de parte del estudiante, ese buen ánimo, pese a esa circunstancia de vida difícil, pero él no lo toma como una tragedia ni para victimizarse, sino como lo que es un desafío de vida, ¿no? Y si tiene que leer y un profe no le da el material en el soporte que él tiene, pues busca a alguien que se lo lea. Cruza Lima, porque en la Biblioteca Nacional hay un sistema de voluntariado de lectores humanos, ¿no? Y la verdad que aprendí mucho y también eso me llevó a asumir con más compromiso. La universidad donde trabajo es parte de una red mayor, de la red Acacia, que busca mejorar las condiciones de inclusión y afectividad dentro de las universidades. Y lo que hasta entonces para mí había sido un discurso se convirtió en un desafío vital, ¿no? Y un impulso para seguir, ¿no? Para continuar. Muy anécdota, nos ha gustado mucho esta conversación. Le agradecemos muchísimo el habernos permitido ingresar a su hogar, contarnos sus experiencias de vida, experiencias con sus abuelos,
el campo de aperturarnos a la investigación como docentes. Es importante sus lecturas, sus recomendaciones. Muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos conversar el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, estimada Clarita. Muchísimas gracias a Misión Lectura. Larga vida para ti y para Misión Lectura. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos de la